En esta segunda parte del material vamos a ver la evolución de hitos en la producción animal y ganadera, pero a nivel de nuestro país. Ahí en la primera diapositiva se observan 5 hitos que serán desarrollados en las siguientes diapositivas. En la diapositiva 2 vemos primero el primer hito. Previo a la conquista, los únicos mamíferos domésticos que existían eran las llamadas y las alpacas o camellos americanos domésticos, del cual los pueblos originarios, sobre todo bajo la influencia del Incario, hacían un aprovechamiento de los mismos, de sus diferentes productos zoógenos, fibra y carne, y además transporte, como se verá más adelante. Como segundo hito en esta diapositiva 2, observamos el proceso de colonización mediante la introducción de ganado exótico y la generación de lo que se llamó luego el ganado criollo o esas poblaciones locales devenidas de estas introducciones. Existen algunas referencias escritas respecto a cuando se fueron introduciendo los primeros ejemplares o las primeras poblaciones animales, como ahí se observan Pedro de Mendoza, Vicente y Chipión Góez, vía Asunción, Juan de Garay a través de Asunción también, o sea, del norte se introdujeron los primeros animales. También algo ocurrió con los ovinos y los caprinos. Eso dio origen a las primeras, digamos, fundaciones de ganado en el territorio nacional. Conforme se ampliaba la frontera ganadera, en algunos casos sucedió la generación de ganado cimarrón, es decir, el asilvestramiento de ganado, en este caso bovino, que quedaba en libertad por diversos motivos, ya sea porque escapaban, ya sea porque los pueblos originarios los tomaban y los liberaban, con lo cual este ganado, para ser aprovechado, el gobierno nacional dio autorización a ganaderos a realizar lo que se llamó vaquerías, que eran permisos para ir a hacer la explotación mediante su captura y faena en el lugar y el aprovechamiento básicamente del cuero, el sebo y la grasa, y no tanto así de la carne, ya que no había forma luego de conservarla. También se dio origen a las primeras estancias, o denominadas rincones. La palabra rincón hace referencia de que se ubicaban estos lugares o estas estancias en lugares geográficos donde se podía rodear o arrinconar la hacienda o mantener reunida la hacienda en una determinada geografía o espacio determinado. Y finalmente, como les comentaba, la generación de poblaciones de ganado criollo, o sea, la base de producción o el ganado, con lo cual se dio origen a la ganadería, fue este ganado criollo devenido de estas primeras introducciones. Diapositiva 3 y en las próximas 2 más vamos a referencia a este tercer hito que tiene que ver con lo que ocurrió luego de la Revolución de Mayo. Este proceso político llevó a que la ganadería se ampliara y se expandiera debido a que se liberó el comercio exterior o el territorio empezó a realizar un intercambio comercial con países sobre todo de Europa, cosa que no ocurría o que era una actividad monopólica de la corona española, la extracción de productos hacia la península ibérica. Así se dieron ciertos desarrollos tecnológicos como los primeros saladeros, que no eran más que lugares donde se faenaban ganado y luego con sal se realizaba la deshidratación parcial y conservación de esa carne, que luego era desalinizada y cocida, pero era un método de conservación. Otro hito fue la ampliación o expansión de la frontera
agrícola-ganadera, pero en este caso ganadera, con la denominada conquista del desierto, que empezó desde la que es hoy la Avenida General Paz, en etapas sucesivas de conquista militar contra los pueblos originarios. En esa imagen se pueden ver las fronteras diversas que fueron adquiriendo el territorio a medida que avanzaban la conquista hasta llegar al norte de la Patagonia, donde los tehuelches y mapuches capitularon y se dio por finalizado esta etapa de ampliación de la frontera ganadera. Siriba número 4, continuando con este tercer hito, el proceso de mestizaje, es decir, el proceso de absorción de la población criolla de los diferentes ganados, sobre todo bovino, ovino y caprino, mediante la introducción de los primeros ejemplares de biotipos estandarizados o de razas estandarizadas o razas propiamente dicho, como en el caso de 1813 los primeros merinos y así sucesivamente la introducción de los primeros bovinos de carne, los bovinos lecheros y otros ovinos pertenecientes a otras razas. También otros avances importantes fue la introducción y la realización de los primeros alambrados que permitían el cercamiento de las estancias en base a la importación de rollos de alambre de un acero determinado y ahí se hace referencia a la primera estancia que fue alambrada en su perímetro. Luego hay una referencia a la cantidad de kilos de alambre que fueron importándose. Otro avance importante tecnológico fue la posibilidad de generar aguadas y la captación en forma simple a través de lo que se denominaba un pozo o jawel y luego la elevación del agua a través de un balde volcador que era accionado a través de una polea y tirado ya sea por una persona o por un caballo, y esa agua era extraída y era contenida en bebidas para los animales. Esos dos hitos, el alambrado y el jawel o la aguada, fueron las bases para poder realizar una actividad pecuaria en diversas áreas que se iban agregando a la actividad ganadera. Para terminar con este tercer hito, en la diapositiva 5, se observa la creación de los primeros frigoríficos, que en principio eran barcos en la cual se le habían implementado cámaras de refrigeración, lo que posibilitó la exportación de carnes frescas refrigeradas a Europa. Esto no tuvo demasiada duración, ya que en 1899 se da el primer brote de aftosa en Inglaterra, lo cual afectó la actividad de exportación. Otro hito que se señale es el de la fundación y de la Sociedad Rural Argentina y el inicio posterior de las exposiciones. En sus orígenes, la Sociedad Rural Argentina era un lugar donde los ganaderos se reunían para discutir sobre diferentes temas pecuarios y luego para exponer y comercializar sus reproductores. Finalmente, y ya más en el ámbito académico, se señala la creación del Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catarina, que se considera como el primer establecimiento educativo de nivel terciario o universitario relacionado con la agronomía y la veterinaria. Esto fue el 6 de agosto de 1881, fecha que se toma luego a partir de una ley posterior para festejar el Día de la Enseñanza Agropecuaria y luego los respectivos colegios
profesionales para festejar el Día del Veterinario y el Día del Agrónomo en principio. Ahí hay una referencia además al origen de los profesores, a la cantidad de alumnos, 17 alumnos que comenzaron, además a los primeros 10 agrónomos y 3 veterinarios que ingresaron en 1887. En la diapositiva 6 se aborda el hito número 4 relacionado con el siglo XX, que se caracterizó por una nueva ampliación de la frontera agropecuaria o la incorporación de tierras que no eran productivas como la Patagonia, la Mesopotamia o parte de lo que se llama NOA a la actividad pecuaria y la regionalización productiva, es decir, el desarrollo de ciertos sistemas de producciones en base a ciertas especies ganaderas, como en el caso de la Patagonia con ovinos, en el caso de la Mesopotamia con bovinos y caprinos, en el caso del NOA, con una participación importante de esas especies en esas regiones, no exclusiva pero importante. Además, el desarrollo de sistemas de producción tradicionales como el que se señala o se observa ahí en bovinos, que es de cría, recría e invernada. Era el sistema tradicional de producción en el siglo XX. Otro hito fue el replanteo un poco del aprovechamiento y el uso de la fauna o de los recursos genéticos silvestres. Se promovió un uso sustentable y más racional de los mismos, que antes se realizaba a través de, por ejemplo, la caza y muchas veces depredando o atentando contra el recurso. Un caso es el de la vicuña, y que se promovió su uso más racional mediante capturas o chacu y esquilas de los animales que estaban en condiciones de ser esquilados para aprovechar su fibra en vivo. Luego esos animales son liberados. Ese es uno de los tantos ejemplos que se pueden mencionar respecto a esta situación del manejo y uso racional de los recursos fáunicos. En la diapositiva 7 se continúa con los hitos del siglo XX. Hacia finales de la década del 70 se le da un nuevo impulso a la ganadería camélida de diferentes espacios, sobre todo espacios universitarios, una revalorización de dicho recurso. Se empieza con la producción de animales de laboratorio o el auge de los mismos con diferentes finalidades, la creación de los denominados bioterios. Luego, desde el punto de vista profesional, se crean los colegios de profesionales, tanto de los ingenieros agrónomos como de los médicos veterinarios, y las cajas de previsiones respectivas, o las cajas de jubilación. Y lo interesante es que además se constituyen las primeras asociaciones, ya sea latinoamericanas o argentinas, de producción de animal, órganos donde se congregan regularmente en congresos los profesionales del sector, donde se exponen trabajos, donde se realizan publicaciones a través de las respectivas revistas de divulgación científica de estas asociaciones. Finalmente, desde el punto de vista académico, se inicia en el interior del país las carreras de producción o relacionadas con la producción animal, como la de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional de Córdoba, Río Cuarto y la Católica de Córdoba, y la de Médico Veterinario también en esas universidades, inclusive una mención a la Universidad Nacional de La Rioja. Ahí tienen las fechas de fundación de dichas carreras. En la provincia de Buenos Aires habíamos mencionado el inicio en fin del siglo XIX de los estudios agronómicos veterinarios que devinieron luego en la Universidad Nacional de La Plata, posteriormente la creación de la Universidad de Buenos Aires y así sucesivamente. En la diapositiva 8 se da cumplimiento al hito número 5 relacionado con el siglo XXI en transcurso. Se hace una referencia al impacto de los alimentos genéticamente modificados, también genéricamente denominados transgénicos, en cuanto a la política nacional
de incorporar dichos materiales en forma masiva y la discusión respecto a su impacto o no en la salud humana y su relación con los paquetes tecnológicos asociados a ellos, sobre todo en la agricultura se hace referencia a la siembra directa y demás. Nuevamente, los procesos de desmonte y uso de agua a través de perforaciones y sistemas de riego pivotante posibilitan incorporar nuevas áreas a la actividad pecuaria. Finalmente, en la diapositiva número 9 se hace referencia a dos hitos. El primero, lo que tiene que ver con la crisis y reconversión de los sistemas de producción tradicionales en el territorio nacional, debido a factores diversos, factores económicos, factores de despoblamiento del campo, factores de cambios climáticos mencionados ya. Ello llevó, por ejemplo, a la estabulación e intensificación de los sistemas ganaderos. Lo que se observa es el fenómeno de la producción bovino con una relocalización de las zonas de crías. Esto también tuvo que ver mucho con la ampliación de la frontera agrícola, con el destino de las tierras tradicionales de cría bovina a la agricultura, por el auge de los cultivos de cereales y oleaginosas y la concentración en corral de animales o los denominados engorde en feedlot. Por otro lado, el otro fenómeno del siglo XXI, el auge del mascotismo y paralelamente de la zooterapia, tema que se conversó en la primera clase en la introducción que se hizo al respecto.